Muchos papás y sobre todo las mamás están preocupados qué darle a los hijos para mejorar su alimentación, para mejorar su crecimiento. Vamos a hablar de cuándo son necesarios los suplementos alimenticios, qué tanto funcionan, será necesario o no será necesario y en qué medida será necesario. Estamos con nuestro gran invitado, con el doctor Abel Salinas, que es pediatra. Bienvenido. Bienvenido, Abel. Al contrario, un placer siempre, Cecilia, Gustavo, estar con ustedes. Muchas gracias. Y ciertamente, lo que ha tocado, lo que ha mencionado Gustavo es clave. Sí, hay muchas mamás que se angustian, ¿no? Y dicen de repente, mi hijito, y sobre todo aquellas madres con culpa, ¿no? Que de repente no están alimentando bien a su hijo. Con culpa, ¿sabes de quién? Del papá. Porque el papá dice, el bebé está flaco, ¿qué tiene? Sí, ¿No lo alimentas? sí. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Causa de conflictos familiares Causa a de veces conflictos de la familiares. pareja. Pero en realidad es cierto, y además es cierto, hay mamás que salen igual que los papás a trabajar desde temprano y están un poco con ese sentimiento de culpa, entre comillas, y no son las únicas mamás que trabajan con toda seguridad y que piensan que sus niños no están creciendo lo suficiente, mal alimentados, que pueden estar mal alimentados, que están al cuidado de otra persona y por lo tanto piensan que recurriendo a estos suplementos alimenticios o inclusive a veces los suplementos de vitaminas, que son cosas diferentes, van a mejorar rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre un suplemento alimenticio y un suplemento vitamínico? El suplemento alimenticio fundamentalmente contiene proteínas, algunos carbohidratos y en algunas ocasiones algunas grasas. Y pueden venir acompañados de vitaminas. Los suplementos vitamínicos son únicamente vitaminas, minerales y algunos oligoelementos, así le llamamos, vitaminas en cantidades mínimas, pero que son necesarias para el buen funcionamiento del organismo. Hay muchas mamás que, por ejemplo, también no solamente tienen, digamos, la culpa porque salen a trabajar, sino que sus hijos no quieren comer. Están en una edad difícil y se rehúsan a comer y lamentablemente muchas veces no hay el tiempo para sentarse y dedicarse y enseñarles a comer o tener la paciencia de esperar. Claro, y sobre todo no quieren comer la comida que deberían comer, ¿no? Sí. La verdura no quieren, la carne a veces no quieren. Así es, Entonces, porque han sido acostumbrados o no han sido bien acostumbrados desde que empiezan a comer. A los 6 meses es el momento que los bebés empiezan a comer y de los 6 meses a los 12 meses deben comer de todo progresivamente y tienen que aprender a comer de todo. Lo que ocurre es que muchas mamás se desesperan o las personas que están al cuidado y optan por licuar una serie de verduras o carnes de un aspecto y un color nada agradable y se lo dan y lo obligan hasta que finalmente el niño rechaza eso. Cuando empieza a caminar, encontramos a la mamá o al papá o a la persona que persiguiendo al niño por toda la casa para que pueda comer. Y es porque no aprendieron a comer bien. En realidad se requiere, lo que tú has mencionado, Cecilia, un poco de paciencia, un poco de persistencia y además bastante ingenio y creatividad para que los niños coman de todo. pero justo lo que iba era que muchas mamás cuando sucede esto apelan a estos suplementos alimenticios, estos polvos que a veces venden, ¿no? Que dicen que reúne todos los componentes necesarios para una correcta alimentación, ¿no? Entonces las mamás creen que ahí está la solución y la salida a todos sus problemas. ¿Qué tan de cierto es Claro esto? está que son indicados en los casos de, por ejemplo, de un niño que está cursando con una enfermedad grave o crónica que lo puede estar llevando a un estado de postración o a una desnutrición. Por ejemplo, nosotros no quisiéramos, pero puede haber un niño que esté con algún tipo de cáncer, que esté recibiendo alguna quimioterapia en varios ciclos y se van debilitando, no quieren comer, o que tienen una enfermedad neurológica y por lo tanto no es fácil alimentarlos y por lo tanto estos suplementos para nutrición por la boca o a través de sondas, inclusive en algunos casos, son útiles. Pero digamos, esas serían las indicaciones precisas. Aquello de las indicaciones del niño difícil de comer, que es la preocupación que han ustedes manifestado y que seguramente es el común denominador de todas las mamás que nos escuchan, no es tanto así. En realidad yo creo que yo apuesto más por la paciencia, por la educación, el ingenio, la creatividad para que coman, antes que caer en esto del suplemento. Peor aún, pensando que, bueno, no almorzó, pero le he dado su leche con estas 2 o 3 cucharaditas de esto y ya con eso resolví. Eso no es cierto, mamás. Eso no es cierto. En consecuencia, no es suficiente y no reemplaza al almuerzo, a la cena o al desayuno. Puede suplementar cuando por alguna razón el niño no está comiendo
lo que debe comer. En otras veces se exagera, se le da doble porción para que esté mejor, ¿no? Se le da doble ración de este suplemento. Claro, y a veces les damos los suplementos, a veces les agregamos cereales a las leches, ustedes deben acordarse, las mamás que me están escuchando y las abuelitas que nos están viendo seguramente, sí, échale unas cucharaditas. Quinoa o avena. Exacto, la leche se hacía más espesa y es cierto, cuando le daban al niño dormía más horas, porque obviamente tiene una mayor carga de calorías, la digestión es más lenta, duermen más horas, los papás pueden descansar un poco mejor, pero el niño comienza a hacerse... Sí, un toro. Así es. Y más que eso, casualmente ahora que estamos tan preocupados del tema de los niños con sobrepeso y futuros obesos, la mejor forma de hacerlos de sobrepeso y obesos es darle ese tipo de cosas innecesariamente cuando no está indicado. Pero sí, tanto así, por ejemplo, la avena o la quinoa, a mí, yo por lo menos, yo sí he sido una de esas niñas criadas engordadas, qué sé yo, Claro. con la leche, o sea, mezclaba la leche con... Es más, cuando era chiquita y me iba al colegio, me daban leche con quinoa y avena, ambas cosas. Claro, una cosa es en los niños más grandecitos que tú prepares la avena y a la avena después le agregues un poco de leche, que los bebés más pequeños, que a la leche le quieras agregar avena u otro cereal para hacerla más espesa y que tenga más consistencia. Yo creo que ahí sí hay una diferencia. Sobre todo que además, por ejemplo, el niño que va a ir al colegio tiene una actividad física diferente. Claro, un desgaste mayor. Así es. Y por lo Además, tanto, igual no en el importa. desayuno creo que sí vale, ¿no? Porque todo aquello que consuman en el desayuno finalmente lo van a desgastar a lo largo del En día. el recreo, en la salida, en el juego con los compañeros. Claro. ¿no? Así es. Y ojalá las mamás y los papás, lejos de pensar en los suplementos alimenticios, pensaran en el desayuno. Yo sé que en la mañana todos estamos apurados, corriendo porque se nos hace la hora, hay que llegar al trabajo, dejar a los chicos al colegio, ya los vienen a recoger, lo que sea. Entonces el desayuno es más rápido que Sí, 3, es 4 verdad. minutos y no quiere desayunar, doctor. Es verdad. No, pues hay que sentarse a desayunar y considerar que vamos a demorarnos unos 15 minutos para sentarnos, papá, mamá y los niños, a desayunar y aprovechar. Ese desayuno le va a dar las calorías necesarias, no solamente para que pueda jugar, sino para que pueda aprender. No va a estar inquieto, por lo tanto, en la mañana, porque si no, el niño que no comió, no toma desayuno, a las 9, 10 de la mañana está inquieto, ya no le hace caso a la profesora porque quiere algo de comer. Entonces, una alternativa, digamos, cuando estos chicos no comen bien en el almuerzo, es que tengan un desayuno sólido, un desayuno, digamos, con un buen aporte de vitaminas, de proteínas también. Así es, el desayuno debe contener y debe estar balanceado con algunas proteínas, con algunos carbohidratos, es cierto, tiene que tener vitaminas y eso se obtiene pues de un desayuno que no puede ser solamente pues un medio vasito de avena o de leche. Yo creo que ahí el niño tiene que aprender algo más a comer. Ahora, siento que no son necesarios los suplementos alimenticios. Son necesarios cuando tenemos un niño que está cursando con una enfermedad crónica o grave que lo está postrando y le está causando desnutrición y tal vez puede ser útil en los niños difíciles de comer mientras que les enseñamos a que coman, los reeducamos nuevamente a comer. Entonces eso puede ayudarnos en la transición, pero no debe ser algo permanente. Ahora, y que no es nos un haga... arma de doble filo, porque así lo usemos en esta transición. Este tipo de suplemento alimenticio obviamente está mezclado, digamos, con chocolate o con otros saborizantes, ¿no? De sabores, pues, como fresa, bueno, sobre todo sabores químicos, pero agradables al gusto, ¿no? Y evidentemente un niño que no le guste comer va a preferir este tipo de suplemento alimenticio antes del sabor, digamos, de un buen potaje, de un buen plato de comida, ¿no? Así es cierto, puede haber, hay ese riesgo, se pone en competencia y por eso yo hablaba de la creatividad y del ingenio y yo le digo a las mamás, hay que revisar los recetarios, porque si ustedes comienzan a reflexionar, se van a dar cuenta que en las casas hay tal vez 5 o 6 platillos que se repiten semana a semana. Así, Sí. Y yo le pregunto a la mamá, ¿y qué comen? No, sí como pescado, 2 veces a la semana. Y más aún cuando son pequeños, se les da casi los mismos Casi siempre. lo mismo. Entonces lo que se trata es de el mismo alimento preparado de otra forma.
Y eso de seguro le gana al saborizante de cualquier suplemento alimenticio. Creatividad, me intuyo que se refiere a cómo lo presentas, cómo lo adornas, cómo lo ve visualmente el niño se predispone a comer con más gusto. Nosotros hicimos un ejercicio alguna vez, un niño que no quería comer zanahorias. Dicho sea el paso, el papá me dijo, bueno, es que se parece a mí tampoco me gustan. Error, no se heredan esos rechazos a los alimentos. ¿no? No. Se copian. Se copian, se aprenden de lo que se ve. Con la mamá consiguió un aparatito donde las zanahorias las cortaba en estrellitas. Y el niño se hizo un adicto casi a la zanahoria. Al mes y medio vino con las palmas y las plantas de los pies anaranjadas de tanta zanahoria que comenzó a comer porque le encantaba y él pensaba que era algo... De manera que la creatividad es todo un reto para las mamás. ¿Y las frutas? De todas. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que consuman frutas? Lo primero, cuando nos sentamos a la mesa con nuestros hijos, si ellos ven que nosotros comemos también la mandarina o las uvas... Es que de verdad, ellos se lo van a digo hacer. porque en mi casa yo soy frutera, amo las frutas y mi hija no quiere comer frutas. Se ha peleado con las frutas, no quiere comer frutas. Bueno, es cuestión de paciencia, insistirle, presentárselas de otras maneras. A veces hay que mezclarlas con otras cosas, presentarlas de diferente forma. A mí me llamó la atención, por ejemplo, en algunos países cortan la piña y la cortan que parecen unas coronitas y se la dan a los niños con un palito. Simplemente yo cuando vi eso la primera vez, eso lo vi en México, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Hasta yo quería comerlas, si soy un adulto. Pero es verdad, llama la atención ese tipo de cosas. No, pero eso del ejemplo es importantísimo, porque yo también vi una vez un ejemplo, le obligaban, casi exigían al niño que coma la verdura. Y cuando el papá pide el plato, dice, no, a mí tráeme sin verdura porque yo no como verduras. Mal Eso ejemplo. es un mal ejemplo. Claro, es un mal Así ejemplo es. totalmente, ¿no? Así es, y en realidad yo creo que hay mucho de esto que se puede cambiar fácilmente si cambiamos la actitud y obviamente el ejemplo de los papás. Yo creo que es fácil, se puede hacer. Por nuestros hijos podemos hacer muchas cosas. Y yo creo que eso es una buena oportunidad. Y pasando al tema de los suplementos vitamínicos, ¿en qué casos ahí se puede hablar que se necesita? Claro, y esa es otra. Mi hijo no quiere comer, le quiero dar vitaminas para que le abra el apetito. En líneas generales, mamás, las vitaminas no abren el apetito. Es cierto que algunas vitaminas como del complejo B, en específico la vitamina B12, puede estimular discretamente el apetito porque tiene algún efecto sobre el vaciamiento gástrico, en fin. Pero a ciencia cierta se utilizan solamente cuando encontramos deficiencias, ya sea por parte de la alimentación, sabemos que no le estamos dando al niño por X razones, o porque hemos detectado una deficiencia porque tiene una enfermedad, una diarrea crónica, por ejemplo, y pierde una serie de elementos, a veces hay que reponerlos. Pero no es lo habitual. Yo creo que un niño que recibe lactancia materna, leche de la mamá, viene suficientemente vitaminada. El niño que después tiene una comida completa, con todo, sin exclusiones, es un niño que está recibiendo un buen suplemento de vitaminas. ¿Un hijo deportista o un adulto deportista necesita los complementos y suplementos? Bueno, sí. Ahí sí es un tema diferente porque no solamente el deportista que sale a correr media hora, una hora, sino también el deportista, hay más de competencia, y los hay niños. Tengo niños, pacientes míos que juegan fútbol, que representan al Perú, además son la esperanza de todos los peruanos. La esperanza. No, yo no he perdido las esperanzas. Que nunca se pierde. No se pierde, pero la tengo con estos niños pequeños que yo estoy seguro que van a ser buenos. En el Por ejemplo, 3012. así es, y entrenan a veces 4 o 5 veces por semana, 2 o 3 horas, que indica un desgaste mayor. En ellos sí estamos más preocupados de una alimentación más completa y a veces inclusive con suplementos de algunas vitaminas, es cierto. Esos sí son casos. Bueno, Abel, muchísimas gracias, sobre todo por haber, digamos, roto con estos mitos, con estas ideas erróneas que a veces las mamás tenemos, ¿no? Siempre, obviamente, dentro de querer hacerles el bien a nuestros hijos y nos estresamos y compramos una serie de cosas, ¿no? Y sobre todo que estos suplementos alimenticios son tan caros que de verdad hay que pensarlo 2 veces y además ya el doctor nos ha aclarado que no necesariamente hay que consumirlos. En realidad hay que apelar más bien a una buena alimentación y acá en el Perú, que tenemos un país tan rico, tenemos todo para hacerlo correctamente. Muchísimas gracias. Gracias, Doctor. gracias. Muchas gracias. Nos vamos a un corte, pero regresamos con un tema que causa pelea en las parejas, el dinero en la pareja. Ya volvemos.